Bueno, vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en la octava reunión científica de la Asociación de Cirugía de Córdoba. Hoy vamos a tratar el tema de abdomen agudo hemorrágico, un tema muy candente en todos los servicios y de mucha controversia sobre su abordaje. Tenemos como invitado especial al doctor Jorge Latif, que es jefe de servicio de cirugía general y de coloproctología de la Clínica Modelo de Lanús, vicepresidente de la Academia de Cirugía Argentina, expresidente de la Sociedad Argentina de Coloproctología, MAC y fellow del Colegio de Cirujanos. También nos va a acompañar el doctor García Andrada, jefe de servicio de cirugía del Sanatorio Aconcagua, ex jefe de servicio de cirugía del Hospital San Roque, ex presidente de la Asociación de Cirugía de Córdoba. Y también, como otro invitado, tenemos al doctor Carlos Enrique Canga, médico especialista en diagnóstico por imágenes, con una amplia experiencia en intervencionismo vascular. Espero que se conecte porque le mandé un memo. Bueno. La modalidad de trabajo va a ser como siempre, se van a presentar dos casos problemas, de los cuales después el doctor Latif va a hacer una puesta al día, 10-15 minutos, y después se abre el debate con los comentadores, y el resto del auditorio, que quiera hacer preguntas, levanta la mano, comparte por el chat su pregunta. Sigue entrando muchísima gente, así que bueno, Facu, nuestro residente de cuarto año, va a presentar sobre hemorragia digestiva oculta en adultos jóvenes. Dale, Facu, anda compartiendo pantalla, yo voy admitiendo gente. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí comparto. Dale. ¿Se ve? Sí, sí, se ve perfecto. De hoy va a ser una sobre hemorragia digestiva oculta en lo que es el paciente joven. Llega a la guardia del servicio paciente masculino de 27 años de edad, sin antecedentes relevantes. Lo que sí nos relataba él, que bueno, había tenido un esguince de tobillo y una odontalgia hace 2 semanas, que por lo que estaba consumiendo AINES. El paciente, bueno, es del interior de Córdoba. Durante la anamnesis, bueno, nos refiere que estaba acostado, se levanta al baño mareado y tiene un episodio de lipotimia con relajación de esfínteres, y donde evidencia melena a la familia, por lo que es derivado a un centro de salud del interior de Córdoba. Él ya llega estable hemodinámicamente al centro, con lúcido vigil, y le realizan una transfusión de unidades de glóbulos rojos y deciden su derivación a un centro de mayor complejidad que, bueno, llega al Sanatorio Aconcagua. Durante la anamnesis, bueno, nosotros, la madre, si había tenido episodios similares, nos refiere que hace cuando él tenía 4 meses de edad, había tenido un episodio de hematoquesia, donde revertió espontáneamente, no se hizo ningún tipo de tratamiento, ni tampoco se llegó a ningún tipo de diagnóstico. Al examen físico, en la guardia central, él está estable hemodinámicamente, normotenso, no presenta taquicardia, tiene piel y mucosas de colorido normal. El abdomen es blando, depresible, no refiere dolor a la palpación profunda, con glóbulos positivos. Se le hace un tacto rectal, donde se evidencia un esfínter hipertónico en un paciente joven, y el nivel de guante viene con resto de hemáticos, no era la cantidad, no era tanta la cantidad, con resto de melena, y bueno, no se evidenciaban lo que son coágulos. Se decide su internación para estudio del paciente, ingresa al laboratorio con una hemoglobina de 9.4 con un hematocrito de 27, ya siendo transfundido en el interior de Córdoba. Bueno, el primer día de internación se decide hacer una endoscopia digestiva alta, donde solamente se ve una gastropatía congestiva y erosiva sin ningún tipo de sangrado activo, y ese mismo día a la tarde se le realiza un angiotac, donde se ve a nivel de la tercera porción del duodeno un engrosamiento de la pared sin ningún otro tipo de particularidades.
El paciente, bueno, segundo día de internación, presente episodio de hematoquesia con coágulos, era moderada cantidad de lo que había presentado hematoquesia, aún estando estable hemodinámicamente, sin descompensación hemodinámica, se decide su paso a la UTI, donde se le realizan transfusiones de hemoderivados, una sola unidad de glóbulos rojos, con un laboratorio de control de 8.2 de hemoglobina con 21 de hematocrito. Recordando, bueno, que él ingresó con 27 de hematocrito. Ya estable en la UTI, sin requerimiento de inotrópicos, presenta nuevamente hematoquesia, estaba con un sangrado activo, decidimos hacer una cámara gamma con tecnesio 99, donde se evidencia todo lo que es el marco colónico, sangre, sangrado, pero no se puede ver el origen del sangrado. No es concluyente, pero solo nos muestra todo el sangrado en el marco colónico. Ese mismo día se vuelve a repetir la veda, por lo que habíamos visto en la angiotac del ingreso, que hablaba de un engrosamiento a nivel de la tercera porción del duodeno, y bueno, lo que queríamos era ver, llegar a estudiar bien esa parte. Se hace la segunda veda, donde también vuelve a dar no concluyente, una gastropatía congestiva erosiva, y no se ve ningún tipo de sangrado activo. En ese mismo momento se le realiza una colonoscopía, donde se estudia todo lo que es el marco colónico, donde se evidencia sangre, restos de coágulos, pero no se ve un foco de sangrado activo. Lo que sí llamó la atención, que a nivel del ciego se veía como sangre más fresca, y a nivel de la válvula ileocecal. Por lo que, bueno, el endoscopista atravesó la válvula ileocecal, estudió una parte del ilion terminal, donde también vimos sangre fresca, pero tampoco vimos el origen del foco. Pero bueno, todo orientaba a un sangrado de foco del intestino delgado. El paciente ese mismo día continúa con hematoquesia, proctorragia, todavía estaba normotenso, sin requerimiento de inotrópico, pero bueno, se le vuelven a realizar transfusiones de hemoderivados. En esta oportunidad se le hicieron 3 unidades de glóbulos rojos, 3 unidades de plasma, ya con un descenso de 7.3 de hemoglobina, un hematocrito de 19. Bueno, pero repito, todavía sin requerimiento de inotrópicos. Al otro día, al paciente se le hace una arteriografía mesentérica, una selectiva de lo que es la mesentérica superior e inferior, donde se ven 2 zonas de hipervascularización con probable tinción de la luz intestinal a nivel de los ramos iliares, la rama de la mesentérica superior y en la porción final del delgado. Y otra zona de la arteria sigmoidea y rectal superior, donde se veía, bueno, rama de la mesentérica inferior, donde se veía también una tinción de la luz del recto, donde parecía estar ahí el problema a nivel del recto sigma, según la arteriografía, ¿no? Pero bueno, no era concluyente tampoco. Bueno, esta es una curva de la hemoglobina cuando él ingresó al paciente, que ingresa con 27 hematocritos. Bueno, se le realizan varias transfusiones de unidades de glóbulos rojos, y ya el quinto día de internación, el paciente vuelve a presentar abundante episodio de hematoquesia, ya presenta desvanecimiento, mareos, descompensación hemodinámica. La gente de la terapia inicia con inotrópicos, con lo que se estabiliza un poco la tensión, y el laboratorio de control de ese día muestra un hemoglobina de 4.5, un hematocrito de 11.9, ya bueno, con descompensación hemodinámica, como les he comentado. Tiene el episodio de hematoquesia, así es como estaba en la cama de la terapia. La verdad que sangró bastante el chico. Y bueno, ese mismo día decidimos hacer una laparoscopia. Bueno, ejecutamos el divertículo de Meckel, el cual se reseca, y se le realiza el cierre con una enterotomía. Acá le muestro una imagen de lo que era el divertículo de Meckel. Estaba a 20 centímetros, 15 centímetros de la válvula ileocecal, con congestión venosa. Nosotros ahí nomás en quirófano abrimos el divertículo, y bueno, se evidenciaba lo que era mucosa gástrica, y si pueden ver a la derecha de la foto, una pequeña úlcera gástrica, que era el foco hemático, estaba con sangre fresca la úlcera esa. Bueno, y la anatomía patológica, a los 10 días de la cirugía, nos muestra
la microscopía, una formación saccular que mide 5 por 4 centímetros, la pared grisácea y congestiva. Y la microscopía nos muestra lo que es el saco diverticular revestido por epitelio, bueno, por epitelio de tipo intestinal y también de tipo gástrico, tipo fúnica. Se ve, bueno, se muestra edema y vasocongestión y no hay malignidad. Al sexto día de la cirugía, el paciente está hemodinámicamente, ya tolerando bien la dieta, sin descenso de hemoglobina, se decide el alta sanatorial, y los controles por ambulatorio a los meses, el paciente no ha presentado nuevo sangrado, bueno, está bien el chico. Muchas gracias. Bueno, excelente, Paco, gracias por la presentación. Ha sido bastante entendible. La verdad que este caso se agotaron todos los medios diagnósticos para llegar a una conclusión, y sin embargo tuvimos que recurrir a la laboratomía para hacer el tratamiento definitivo. Este sería el primer caso. Vamos a presentar el otro caso y ya ponemos la discusión. Rubén, ¿estás ahí? Sí, Doc, ahí comparto pantalla. Bueno, el doctor Rubén Alonso es residente de tercer año de nuestro servicio y va a presentar otro caso sobre un infarto venoso en paciente adulto. ¿Se ve ahí, Doc? Sí, su Rubén se ve. Está en la segunda diapositiva. ¿Cuál es la primera? Ahí está. Dale. Bueno, este es un caso de un paciente de sexo masculino de 46 años, con antecedentes de gastritis. Él refería que tomaba guasal, omeprazol, negaba alergias y hábitos tóxicos, y tampoco tenía antecedentes quirúrgicos. El paciente el motivo de consulta era el dolor abdominal, la hematemesis y la hematoquesia. Él es traído por el servicio de emergencia por un cuadro de dolor abdominal tipo cólico generalizado de 48 horas de evolución, en el cual había estado acompañado de diarrea y de vómitos de contenido alimenticio y luego bilioso. Y presentó un episodio también de hematemesis y de hematoquesis. Al examen físico al ingreso estaba con los signos vitales conservados, con el abdomen blando, depresible, refería dolor en epigastrio y en mesogastrio y hipogastrio. No tenía defensa ni reacción peritoneal y tenía ruido de hidrogenos positivos. Al tacto rectal se objetivaba el edil de guantes con resto de sangre y de moco. El laboratorio del ingreso tenía una hemoglobina de 16 con un hematocrito de 47, los blancos en 16.000 con neutrófilo cementado al 82%, una APP de 70, un KPTT de 36, la plaqueta en 266.000. El resto del laboratorio se decide la internación en sala común. Ese mismo día, durante la tarde, el paciente evoluciona con palidez generalizada, incrementa el dolor abdominal y presenta otro episodio de proctorragia. Se le indica una doble vía periférica con Ringer libre, se le transfunde una unidad de glóbulos rojos, se le realiza un ataque de abdomen con contraste y se solicita su pase a la terapia. La tomografía informaba una trombosis aguda extensa de la vena mesentérica superior que se extiende hasta la porción extrahepática de la vena porta, con engrosamiento parietal edematoso de las asas intestinales y yunales, con un espesor de máximo de 17 milímetros, y además congestión de los vasos venosos mesentéricos, con aumento de la densidad del tejido graso peritoneal, con un edema mesentérico y leve moderada cantidad de líquido libre. En algunas imágenes de la tomografía. Se realiza en ese momento de interconsulta con cirugía vascular y quien sugiere la anticoagulación con bomba de parina si no repite el sangrado y con una conducta expectante. Se programa una veda y una colonoscopia para el día siguiente. Al día siguiente el paciente evoluciona con desasosiego, con palidez generalizada, oligúrico, con una tensión arterial de 88-67, con una frecuencia cardíaca de 134, con una temperatura de 34. Se decide la intubación y empieza con infusión de inotrópicos. La sonda nasogástrica había debitado 700 mililitros de sangre roja oscura,
y al examen físico el abdomen estaba distendido, doloroso, en forma generalizada la palpación, en predominio en epigastrio, con defensa, con reacción peritoneal, con ruido hidroaéreos aumentados. Tenía signos de mala perfusión periférica, con piel fría, pulso filiforme. La hemoglobina había tenido un descenso de 5 puntos, tenía un previo de 16, había bajado a 11, con un hematocrito de 31, los blancos estaban en 14.000. El APP también había bajado a 41 y el KPTT en 51 y las plaquetas en 123.000. Se suspende la veda y la colonoscopia por la inestabilidad hemodinámica y se programa la cirugía de urgencia para ese mismo día. Se ingresa al quirófano, se realiza una laparotomía exploradora, se objetiva en la cavidad un infarto intestinal masivo, se procede a la resección intestinal con yeyunostomía e ileostomía, y quedando 20 centímetros de yeyuno y 30 centímetros de ilio, con el abdomen abierto y contenido. Hay algunas imágenes de la pieza, la cual la anatomía patológica informaba una necrosis isquémica hemorrágica del intestino con una peritonitis aguda. El paciente queda con el abdomen abierto y contenido. Al día siguiente, el paciente evoluciona con un fallo multiorgánico, continúa con requerimiento de noradrenalina, con dobutamina, con la infusión de heparina y de furosemida y NRM. Al examen físico, el abdomen abierto y contenido, la ileostomía estaba vital, permeable, pero la yeyunostomía se visualizaba desvitalizada, estaba con ruido hidroaéreo negativo y la sonda nasogástrica aspirativa con un débito porrazo escaso. El laboratorio tenía una hemoglobina de 9,3, la cual continuaba en descenso con un hematocrito de 26, los blancos en 11.000, con neutrófilos segmentados 70%, un pH de 7,3, una PCO2 de 45, una PO2 de 165, un VICA de 22, una urea de 97, una creatinina de 3, una LDH de 718, una GOT de 688, una GPT de 985, una albúmina de 2,1, una PP que continuaba abajo con 39, un KPTT de 50, las plaquetas en 110.000 y un número D aumentado en 1.111. El paciente ingresa nuevamente a quirófano ese día, se realiza lavado de cavidad, resección y confección de una nueva yeyunostomía y se procede al cierre de la cavidad. Al día 29 de agosto el paciente evoluciona, se le realiza un laboratorio, el cual la hemoglobina, bueno, continúa descendiendo, se le realiza una transfusión de una unidad de glóbulos rojos, al igual que el día 30 de agosto también se le realiza una nueva transfusión por la anemia que presentaba en el laboratorio. El día 31 de agosto el paciente es extubado, es valorado por hemoterapia, que sugiere continuar con heparina en rango de anticoagulación e ir aumentando, según la clínica del paciente, hasta una dosis estándar de 1 miligramo o kilogramo cada 12 horas subcutáneo. Al 1 de septiembre el paciente presenta un episodio febril, se realiza un pancultivo, inicia a la vez también con sorbos de agua. Al día 4 de septiembre uno de los hemocultivos informa un coco gran positivo y inicia tratamiento antibiótico con vancomicina más piperatas. El paciente continuaba al día 6 de septiembre evolucionando con episodios febriles intermitentes, se realiza un ataque de abdomen de control y se informa una imagen de aspecto líquido detrás de la pared abdominal a nivel del mesenterio en región umbilical que medía 101 milímetros y una imagen de aspecto líquido en fosa ilíaca derecha adyacente al asa intestinal que medía 46 milímetros, con líquido libre intrapélvico e interasa perisuhepático con extensión a la fascia renal anterior derecha. En ese momento se tomó una conducta expectante. Al día siguiente el paciente es trasladado al hospital privado. En el hospital privado inició alimentación parenteral con PIC central durante 2 semanas. Luego lo siguió cirugía vascular que continuó con la anticoagulación. Se le realizó una retransitación hilo-yeyunal con anastomosis primaria. Se le indicó alta sanatorial con alimentación parenteral. A los 15 días presenta episodio de fiebre y se realizó una intervención quirúrgica donde se objetiva una colecititis litiasia con una peritonitis localizada. A los 60 días ya no presentó más fiebre y al día de hoy el paciente no requiere más alimentación parenteral, está con una dieta completa y está en seguimiento con cirugía vascular. Y muchas gracias. Gracias, Rubén. Excelente, súper completo tu presentación del caso. Interesante. Si te podés dejar de compartir la pantalla. Vamos a empezar con el doctor Jorge Latí. Sobre estos dos temas.
¿Hay alguien que tiene que silenciar el micrófono? Sí, hay unos micrófonos de fondo prendidos. Ahí. Cuando pueda, comparta su presentación. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a las autoridades de la Asociación Córdoba de Cirugía por poder compartir con ustedes esta tarde, especialmente con mucha gente joven de ese lado y mucha gente joven en el auditorio que estoy viendo. Esto va a ser comentar dos casos que son nuestra vida diaria, con algunas alternativas entre uno y otro que podremos discutir, con una evolución favorable de los dos casos, especialmente la del segundo caso fue producto de una atención rápida y correcta, pero que quizás los más grandes que estemos acá, Lucio, Rubén, Pedro, Daniel, le hayan dicho a ustedes, los residentes que hicieron esta excelente presentación y que felicito, muchas de las cosas que ustedes van a escuchar ahora, que son las que nosotros adquirimos con el tiempo, seguramente. No sé si te parece, yo puedo poner la presentación de hemorragia digestiva y dentro de eso ir discutiendo el caso del doctor. No sé si les parece bien. Sí, doctor. Bueno, Puede, cuando quiera, comparta nomás. muy bien. Yo tengo pantalla completa y está bien acá. Perfecto. Bueno, esto me vino bien hace pocos meses atrás. Cumplí 40 años de que atendí mi caso número 1 como residente del Policlínico Ferroviario Central y recibí por primera vez una hemorragia digestiva. Y como ustedes ven, pasaron mucho tiempo, mi interés en el tema fue importante. Tuve el privilegio de ser relator de la Asociación Argentina de Cirugía y de Coloproctología en hemorragia digestiva baja grave en el 2007, donde hice un relato que los residentes pueden encontrarlo bajándolo del link que está en la página de la asociación. Y le acabo de mandar, doctor, hace unos poquitos minutos a su WhatsApp el texto completo de un libro que hay ahí, que es el de las guías internacionales para patología colorectal de urgencia de la Asociación Latinoamericana de Coloproctología, que escribí hace 2 años atrás. Ese libro se publicó en México, se hicieron 1500 ejemplares, no hay más, pero ahí para que usted le pueda pasar a quien quiera de Córdoba y especialmente a los jóvenes para que ellos los puedan hacer imprimir, tiene el libro en su WhatsApp ahora. Bueno, y ahora llegamos a tener 2.230 casos tabulados, de los cuales el 11% de estos casos fueron graves. ¿Y yo qué les podría decir en forma rápida? Que nosotros en los últimos años aprendimos muchas cosas. Aprendimos aspectos generales ligados a la enfermedad. En el caso que todo paciente joven que viene con una hemorragia digestiva baja, siempre hay que pensar en el divertículo de Meckel, especialmente si tiene menos de 40 años de edad. Que sabemos qué pasa con la historia natural de las patologías causales de esta enfermedad, y si es el divertículo de Meckel, mayoritariamente vamos a terminar operándolo como les pasa a ustedes, pero si es una enfermedad diverticular o es una ectasia vascular, seguramente va a autolimitarse en el 90% de los casos. Aprendimos que es fundamental clasificar al paciente según su gravedad, que hay que analizar factores de riesgo, que hicimos nosotros una presentación en la Academia Argentina de Cirugía, que se las voy a mostrar ahora el año pasado, y a trabajar en equipo. Eso es muy importante. A esto se le sumó que en los últimos 50 años mejoraron las prácticas, los procedimientos, las técnicas y las tácticas en cirugía, y mejoró fundamentalmente la tecnología aplicada al diagnóstico. Y por último, cada uno de nosotros, los que ya peinamos canas, ya adquirimos experiencia, adquirimos juicio y adquirimos prudencia, que quizás sea el aspecto más difícil que le podamos cómo transmitírselo a los jóvenes.
especialmente para los cuadros de hemorragia digestiva grave como ustedes tuvieron, hay un problema serio. No hay un protocolo de estudio universalmente aceptado. Quizás yo no le hubiera hecho una tomografía helicoidal a este paciente y le hubiera hecho una colonoscopía si estaba en posibilidades de operar, de prepararse. Hay que acordarse que el tratamiento conservador tiene éxito en la mayoría de los casos, que solo un 20% de los cuadros graves que nos ingresen van a requerir intervencionismo, pero que a pesar de tener todo, 17% de los casos que entran con una hemorragia digestiva baja grave llegan a la cirugía sin diagnóstico, y que la mortalidad para una patología que por lo general es benigna, ¿sí? Patología benigna, está entre el 3 y el 17% según la serie que uno estudie. Si uno analiza las causas, nada varió. El cáncer, los pólipos, la enfermedad diverticular y las ectasias vasculares son los responsables de los casos en pacientes mayores de 50 años. Ahora, el divertículo de Meckel y las inflamatorias en algunas regiones geográficas del mundo son las responsables de la mayoría de los sangrados en pacientes jóvenes, que es lo que le pasó a usted. Las colitis infecciosas, isquemias, isquémicas y actínicas también son importantes, y fíjense que el segundo caso se le comporta como una colitis isquémica, ¿sí? A pesar de que la isquemia no estaba en el colon, sino que estaba en una isquemia intestinal. Y después van a encontrar, como cuando hicieron los muchachos seguramente la búsqueda bibliográfica para esta presentación, una cantidad interminable de patologías raras que han causado cuadros graves y que solo se refieren a una presentación de casos y no mucho más. Esto fue lo que nos pasó a nosotros. El 43% de los casos graves fueron divertículos, el 28% ectasias vasculares, y de la patología que asentó en el intestino delgado, los tumores, especialmente los sarcomas y los GIS, como ven ahí en la tercera diapositiva de la primer renglón, los divertículos del intestino delgado y las angiodisplasias en pacientes jóvenes es importante junto con el divertículo de Meckel. Les dije que era importante clasificar, y acá vamos a hacer un pequeño parate en este asunto. ¿Por qué es importante? Porque usted puede elegir según qué tipo de paciente tiene, cuál es la metodología diagnóstica que va a usar, y puede establecer una conducta terapéutica antes de que sea tarde. Ahora, clasifique por la magnitud de la pérdida. Esa foto que acaba de mostrar el doctor es una foto que a pesar de todos los años, todavía yo no la tengo en mi arsenal de cosas. Es ese paciente encharcado en materia fecal y sangre que está en el shock room de la guardia o en la cama de la terapia intensiva. Clasifique según la magnitud de la pérdida, leves, moderadas, graves o masivas. Ahora, clasifique fácil, clasifique por métodos que sean rápidos, que evalúen parámetros simples y que sean factibles de realizar en el lugar donde ustedes tienen, porque ustedes están en un centro de alta complejidad, pero esto puede caer a las 3 de la mañana de un sábado, de un feriado, en un hospital regional de Buenos Aires o de la Argentina, y ahí usted, el método más específico que haya, usted no lo tiene y pierde la oportunidad de hacer este diagnóstico. Y por eso, clasifique como el American College clasifica el sangrado por trauma en 4 grados. Y clasifique con esto en la guardia, en el shock room: frecuencia cardíaca, tensión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, relleno capilar, estado de la conciencia y flujo urinario. Eso lo puede hacer el residente primero en adelante, y ahí alertarse de en qué tipo de paciente está. Porque si usted clasifica a estos pacientes en el shock room, va a poder ir a buscar esto, que son los factores pronósticos, y que nosotros trabajamos mucho en la presentación este último año. Porque si usted puede pronosticar o predecir qué le va a pasar, usted se puede adelantar a un resangrado. Y para adelantarse a un resangrado podrá tomar conductas tempranas, sean diagnósticas o terapéuticas, que finalmente van a tratar de evitar o minimizar consecuencias graves o irreversibles. Entonces fuimos a ver nosotros qué nos pasaba con los pacientes que ingresaban a la guardia, cuáles de ellos iban a ser más graves. Entonces, comparamos 174 pacientes que nosotros los clasificamos como graves por esos parámetros que les conté, con 1.656 sangrados leves o moderados. ¿Y qué nos pasó? ¿Sabe qué paciente fue más grave? El que era mayor de 70 años, el que tenía descompensación hemodinámica cuando entró a la sala de shock room, el que tenía hematoquesia masiva, como esa foto que nos mostró,
el que requirió más de 2 unidades transfusionales en las primeras 4 horas de tratamiento y el paciente que estaba oligúrico. Y eso se puede hacer inmediatamente ingresa al enfermo. Y yo estar muy concentrado en ese grupo de 174 pacientes que son los que vamos a seguir viendo factores pronósticos ahora. De esos 174 pacientes, nosotros quisimos ver qué pacientes teníamos que operar más dentro de ese grupo. Y a lo que ya le conté, que está en negro, se agregó los pacientes anticoagulados, atención con esto, y la mayoría de los pacientes mayores de 70 años que atendemos en un porcentaje importante tienen algún rango de anticoagulación por problemas cardiológicos u otros. Y el otro caso importante que nos llevó a la cirugía y que ustedes lo vieron claramente en ese paciente, el primero de la presentación, la hemoglobina menor de 7 miligramos por ciento. Este fue el grupo de pacientes que requirió más intervencionismo quirúrgico. Y de los que tuvimos que operar, de todo este grupo de graves, también quisimos ver qué pacientes se nos morían más. Y se nos murieron los pacientes añosos, la hematoquesia masiva, como ese caso que si no hubieran operado hubieran hoy estado lamentándose, los que requirieron alto riesgo transfusional, los anticoagulados y aquellos que tuvimos que operar. Claramente, la cirugía de urgencia es un factor pronóstico de mortalidad impresionante en este grupo. Ahora, en los últimos 50 años yo le dije esto también. Mejoraron las prácticas anestesiológicas, perfeccionamos nosotros las técnicas quirúrgicas, suturas mecánicas, mejores antibióticos, desarrollo tecnológico aplicados a las imágenes, mejor cuidado del paciente cuando va a un servicio de área crítica, procedimientos terapéuticos de invasión mínima, que es la colonoscopía y la arteriografía. Ahora, la mortalidad sigue siendo entre el 8 y el 15% de los casos. Ahora, si yo estuviera del otro lado, estaría diciendo, maestro, si tanto sabemos, si tanto aprendimos, si tanto avanzamos tecnológicamente, ¿por qué no disminuyó la mortalidad? ¿Y saben qué? Mi opinión personal es que este es un extenso sector del tubo digestivo. A ustedes les tocó tratar solamente donde asientan el 5 al 10% de la patología, que es el intestino delgado, con muchos metros a estudiar. No hay un método de estudio ideal, a usted le puede gustar otro, ninguno. Aunque la cirugía extendida no evita el sangrado, si ustedes le hubieran hecho una colectomía a ese paciente, a ese muchacho joven, el paciente al otro día le iba a seguir sangrando. ¿Por qué? Porque estábamos sin diagnóstico topográfico. Los pacientes añosos, complejos y en mal estado general, que no es el caso de este, ninguno de los dos casos, ¿qué nos pasa? Se nos mueren con la hemorragia detenida, pero por intercurrencia de patología que el paciente tiene. Entonces eso es muy importante. Y miren, esto yo lo escribí en el año 2007, este artículo no lo escribí yo, Anthony Bernaba, yo lo presenté en ese relato, porque él decía que había aspectos fundamentales para obtener buenos resultados cuando tratamos hemorragia digestiva baja grave. Era la eficiencia, la disciplina, ser astuto y ordenado en la evolución, elegir correctamente el método diagnóstico. Quizás el método diagnóstico mejor es el que más restabilidad tiene para usted y que por ahí no condice con mis resultados. La elección correcta, estabilizar hemodinámicamente el enfermo, esas 2 a 4 horas de shock room son elementales para que el paciente funcione bien. Planeamiento definitivo de la cirugía cuando el paciente esté en mejores condiciones. Y fíjense, mayo del 2023, ya estamos ahora en agosto, siguen siendo unas cosas que en el año 1997 muchos de los que están acá ya pudimos leer. Porque ¿cuál es el problema? ¿El problema es este grupo de enfermos? No. Este grupo con cuadro leve, con que se detiene su sangrado cuando el paciente se interna después de un buen tratamiento de inicio. El tratamiento inicial correcto y la historia natural de la enfermedad dice que el 85% de estos pacientes van a detenerse solos. ¿Sí? Entonces, para este grupo de enfermos, nadie va a dudar de todos los que estamos acá que la colonoscopía con preparación durante la cirugía, durante la internación o semanas después, va a ser el diagnóstico de lo que sangró. Y acá no hay discusión en todo el mundo. El problema es este. El problema es este 15% de pacientes, que fue el muchacho del Meckel, que en su segunda parte de su evolución,
un paciente descompensado con sangrado periodo intrahemorrágico, ¿sí? Descompensado, que usted no le podía preparar el colon para usar la colonoscopía, que usted ya había descartado que no era alta y no era orificial el sangrado, y para eso aparecen todo este grupo de esta parafernalia de elementos que tenemos acá y que rápidamente vamos a ir. Si usted me dice a mí la colonoscopía no me ha dado buenos resultados en el paciente grave que no pude preparar. Paciente grave que no pude preparar. ¿Por qué? Porque es un sangrado copioso. Vamos nosotros para arriba con el endoscopio, los cirujanos que hacen endoscopía, que ojalá haya alguno acá para que pueda entender aún mejor lo que yo digo. La corriente de sangre viene de arriba para abajo, que es catártico, nada, olvídense de eso como factor, y la falta de preparación colónica hacen que los resultados en nuestras manos hayan sido muy bajos. Y si bien mi endoscopista a veces viene y me dice, mirá, Jorgito, viste, mirá lo que diagnostiqué anoche, este sangrado arterial, este divertículo, a mí lo que me pasa es esto. Esto es como cuando usted le sangra la arteria hepática y está haciendo una duodopancreatectomía o lo que quiera por la paroscopía o una vesícula, la sangre absorbe la luz. Usted no ve nada, usted si esto no lo lava, no remueve estos coágulos y nunca va a tener el sangrado, mucho menos cuando le mando a los residentes míos a lavar estas piezas operatorias con este alquitrán para encontrar esta lesión, como ven acá abajo y a la izquierda. Este es el tema. Acá está la llave del diagnóstico. Para la mayoría de los autores y para nuestro grupo, la arteriografía es el mejor método de diagnóstico y eventual tratamiento para un enfermo. Ahora, ¿cuándo hay que hacer la arteriografía? Porque la arteriografía no depende mucho del operador, depende del momento en que nosotros le indicamos. ¿Y cuándo es el momento? Cuando estamos más con las camillas para ir a quirófano que para ir a una sala de hemodinamia. Nuestro paciente está hipertenso, taquicárdico, politransfundido. Ese es el momento para que la arteriografía sea efectiva. Como ven ahí, oportuna indicación. En el correr de los años, todo esto, hoy con lo digital, tenemos imágenes perfectas como las que acaban de mostrar ustedes, que dio ese signo indirecto que por la posición del intestino delgado seguro en ese momento impresionó más ser algo mesentérico de sigmoides, cuando la arteriografía era de la mesentérica superior. Entonces, eso es lo importante. Y ustedes recurrieron a esto, al tecnesio. Y quizás sea una pregunta que se le pudiera hacer, ¿por qué el tecnesio antes que la colono en ese paciente? Pero esto es importantísimo, a nosotros nos dio muchísimos resultados. ¿Sabe cuándo usamos nosotros esto? Cuando no tenemos o han fallado colonoscopía y arteriografía. Entonces vamos a la sala a la sala de estudios cardiológicos y con tecnesio 99, que es lo que hay que usar, usted puede hacer un corte a los 15, 30, 45, una hora y media y tiene esas cosas. Ahora, este es tramposo. ¿Por qué? Porque a ustedes le dio que toda la sangre estaba en el colon. Si ustedes hubieran hilado toda la sangre en el centello estaba en el colon. La colonoscopía nos mostró todo en el colon, con un poco de delgado. Y bueno, la patología tiene que estar ahí. Entonces uno podría haber cometido un error, porque esto lo que da errores en la localización. Hay un 10 a 15% que el peristaltismo del intestino, aumentado por la sangre, hace correr esto para algún lado. Y esto es otro tema importante. Para el año 2007, cuando yo hice mi relato, la tomografía helicoidal con contraste recién comenzaba. Y yo puse allí que seguramente podría ser el futuro para la atención de este grupo de enfermos. Y lo es, porque es más específica, porque requiere menos sangrado que una arteriografía, porque evita errores de la localización. Ahora, usted requiere estar en un servicio de alta complejidad y quizás por eso ustedes lo han hecho esto, porque lo tienen el aparato, requiere un aparato por lo menos de 64 pistas, porque si es menos es bastante complicadito la interpretación, y usted puede obtener imágenes preciosas como estas que están en esta publicación que le acabo de mandar, doctor, para que la pase a quienes hoy nos acompañan en esta noche. Esto tiene un solo problema, que hace que en la competencia con la arteriografía pierda, que es que usted por arteriografía puede hacer tratamiento
y por esto hasta el momento todavía no. A pesar de todo, ustedes como nosotros ingresaron en el grupo de 7 al 15% que a pesar que le hicimos todo, no tuvimos diagnóstico. Y acá viene el problema, porque este problema, la laparotomía, es un problema para el enfermo y es un problema para el médico, el cirujano. Y acá yo me voy a permitir darle consejos que seguramente los dos jóvenes que presentaron, todo lo que están ahí, me dijo, a mí ya me lo dijeron 50 veces esto. Bueno, se lo voy a decir 51. Ponga a su paciente en posición de Lloyd Davis. No todos lo hacen, porque eso le va a dejar a usted el periné libre para una sonda, para un lavado, para una sutura mecánica, para un endoscopio mismo. Haga una incisión mediana amplia. Estos pacientes que llegan a la laparotomía, otra pregunta que después me van a contestar seguramente, es qué rol ocupa la laparoscopía. Para nosotros ninguno, ninguno. Este grupo de pacientes. Haga semiología intraoperatoria, transilumine el intestino, busque el Meckel, busque pólipos, busque angiomas, busque GIS, busque todo lo que pueda. Con una sola de los viejos frontos se puede iluminar por atrás y haber alguna lesión, algún ovillo vascular, alguna cosa. ¿Sí? Y si puede, nadie puede. En la Argentina hay un solo lugar que creo que tiene arteriografía intraoperatoria, no sé, en Córdoba, en los centros de trauma, por ahí no conozco bien. Entonces, ¿cuál es mi opinión personal después de muchos años? Bueno, la endoscopía no tuvo en nuestra experiencia en este grupo de pacientes buenos resultados. Sí, la arterio. Si no tenemos ninguna de las dos, no va, le hacemos centello. La tal helicodal ya es el futuro y en el intraoperatorio las cosas que le dije. Entonces ahí viene la segunda pregunta que los muchachos se deben estar haciendo. A ver, después de todo esto, ¿qué consejo uno le puede dar? Que seguramente el que le dan ustedes todos los días. Si elige una colonoscopía, elija equipos de última generación y busque un endoscopista entrenado que se dedique y que tenga tiempo. No sirve un endoscopista que usted lo llame a las 3 de la mañana, que venga apurado, 15 centímetros, sangre por todos lados, muchacho, me voy, se terminó. No sirve. Si va a elegir la arteriografía, elija radiólogos con experiencia y ojalá haya entrado el doctor que va a hablar de esta parte, porque no es lo mismo la interpretación de una arteriografía digestiva hecha por un hemodinamista que sabe mucho de corazón, de cerebro, de riñón, que alguien de arteriografía digestiva. Si no tiene nada o falló todo, use el centello, y si lo tiene que operar, no se olviden estas 4 o 5 cosas que le conté recién. Vamos al tratamiento para ir terminando. El tratamiento médico es en el 80 al 90% hace que la historia natural y ese tratamiento médico bien hecho en el shock room con 2 catéteres gruesos, transfundiendo ringe, transfundiendo sangre según corresponda, manejando las patologías que tiene el enfermo al lado de su cama, bueno, eso es lo más importante. Y esa es la acción del residente, porque es él el que lo va a ver en el momento más crítico. Hay que proteger y mantener las funciones vitales, prevenir complicaciones de la hemorragia como el trauma, que si bien no son tan graves como en el trauma, donde hay muchas cosas más asociadas, son las mismas, y tratar las enfermedades asociadas. Un 20% de esos pacientes, un 20%, va a requerir que usted le haga una endoscopía, un estudio endovascular o lo opere para detener el sangrado. La terapéutica endoscópica es buena, pero no aplicable a todos los pacientes. ¿Sí? Solamente un 40% de los enfermos llegan a esto, en manos muy entrenadas y con pacientes que están casi estables. Por eso es bueno. Hay métodos inyectables, mecánicos o térmicos. Nosotros preferimos los inyectables para la enfermedad diverticular, preferimos los térmicos para las ectasias vasculares como acá, aunque a esta le pusimos 2 clips. Para la pospolipectomía ahora estamos tomando mucho recaudo en el pólipo con tallo difícil, pero si no los clips son buenas cosas, y ahí estaríamos bien. Esta es la piedra angular. Este es el gold estándar de diagnóstico y tratamiento para estos pacientes. La terapéutica endovascular. Hay que aplicarla cuando usted tenga sangrado activo durante la exploración radiológica. Los goteos intraarteriales ya no se usan. Es muy escaso los casos en los que lo podemos usar, pero siempre hay que tenerlo en cuenta, porque si usted llega a tener una pancolitis con un sangrado en napa en todo el colon, no lo va a poder embolizar. Y a lo mejor un goteo de vasopresina en ese paciente pudiera hacer algún efecto. La embolización selectiva. Yo arranqué
en la época que hasta nos dijimos, ¿qué es mejor operar? ¿Un paciente con un sangrado grave ahora o embolizarlo y hacerle coágulos autólogos como hacíamos con la doctora Gloria Díaz y el doctor Salvidé hace muchísimos años y después operarlo por una isquemia? Creíamos que era mejor hasta operarlo por una isquemia al enfermo. Pero hoy la efectividad es del 98%, la recidiva es baja y las complicaciones son cada vez menores. ¿Por qué? Porque hubo un desarrollo tecnológico importantísimo que nos va a costar seguramente el doctor Kanga, catéteres y agentes embolizantes mejor y mayor entrenamiento profesional. Esto ya lo dejamos y lo cambiamos por estas imágenes. Ahora, ¿cuándo operar? Cualquiera que ustedes que agarren un libro del año 1940 en adelante le dice hemorragia masiva exsanguinante, politransfundido, recurrencia del sangrado, bla, 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 bla. ¿Saben cuándo hay que operar ahora? Cuando no se dispone o fallan los procedimientos endoscópicos o la embolización. Y usted, si lo opera al enfermo, va a tener dos situaciones. Una, no tiene diagnóstico intraoperatorio. Entonces a ese grupo de pacientes usted le va a hacer una colectomía o una resección segmentaria, como en todos estos casos del intestino delgado, como en todos estos casos del colon izquierdo por enfermedad diverticular diagnosticada previa y como todos estos casos de ectasias vasculares del colon para estas circunstancias. El problema está acá. No tengo diagnóstico intraoperatorio, entonces le saco un pedazo del colon creyendo que tiene divertículo del lado izquierdo o tiene ectasia del lado derecho. Bueno, la bibliografía internacional y la mayoría de los autores dice, hágale una colectomía total o subtotal a este grupo de enfermos. Entonces, por pequeñísimas lesiones como ven ahí, o por múltiples lesiones como ven abajo y a la derecha, usted le hace una colectomía total al paciente cuando el lugar que estaba sangrado era por ahí el contrario al que usted está. Y en cuanto a las anastomosis, para terminar, Doc, si hacer o no hacer. Si lo involucrado es el intestino delgado, yo hago, siempre. Y ustedes hicieron y les fue bien. Si lo que está interesado es el colon, hemos dejado de hacer, porque algunas que hicimos, después tuvimos que operar al paciente fistulizado. La hemorragia digestiva baja grave es un paciente hemodinámicamente inestable, politransfundido, acidótico por lo general, hipotensión prolongada, hipotermia, todas cosas que a una anastomosis le hacen muy mal. Y finalmente, y quizá en esto me acompañen todos ustedes los que hoy dirigen estos centros de alta complejidad en la ciudad y en Córdoba, ¿cuál es la mejor conducta terapéutica para estos enfermos? Bueno, esto nace del correcto equilibrio entre una conducta expectante bajo límites seguros, porque al paciente lo tengo controlado y sé que el 80 al 90% va a parar solo, pero del otro lado de la balanza tengo el intervencionismo terapéutico, que me va a resolver ese grupo de casos aún sin llegar a la cirugía. Y por último, la experiencia del cirujano, el juicio, que finalmente es discernir entre lo que es mejor y peor para un enfermo, y la prudencia son los más importantes. Yo he escrito varias cosas, esta definición de prudencia no, pero muchachos jóvenes, ser prudente no es el cirujano que es tímido en una guardia, no es el cirujano tímido, ni el que tiene freno para ir a operar una hemorragia digestiva cuando todos ustedes están ahí, operemos. Ser prudente es una virtud, significa que uno va a discernir, va a tener cordura y va a jugar con objetividad y ecuanimidad sin prejuicios, pero también incluye inteligencia práctica y elegir la oportunidad sin perderla ni precipitarla. Algunos de ustedes han conocido seguramente al doctor Jorge Rodríguez Martín y a Fabio Leiro, y con ellos, en el año 2000 escribimos esto, que elegir la oportunidad quirúrgica sigue siendo el enigma más difícil de resolver en estos casos, con el agravante de saber que el apresuramiento causa morbilidad innecesaria. Si yo me apuro, no es bueno para el enfermo. Ahora, si yo tardo, es fatal para el enfermo. Así que, doctor, muchas gracias por haberme permitido estos pequeños minutos y podemos discutir el caso con ustedes, que tiene algunas cositas como para discutir. Bueno, doctor, muchas gracias. Excelente puesta al día de este tema que es siempre candente. Yo creo que en todos los servicios debe ser lo mismo. Le doy la palabra al doctor García Andrada para que dé su opinión y, bueno, y abrimos el debate.
el doctor Kanga, por cuestiones de salud, me acaba de decir que no se va a poder presentar. Bueno, antes que nada, excelente Jorge, realmente me ha topado en la presentación y espero con ansias ver ese libro también. Así que ya estoy reclamando el link a Alejandro. Sí, es tal cual los criterios que tenemos nosotros y las mismas dudas que se desprenden, porque no siempre es fácil. Y uno tiene ese balance entre el paciente que sangra poco y nos parece que va a andar bien, pero al mismo tiempo se torna dificultoso para diagnosticar, y el que sangra mucho y se nos quema en las manos. Entonces, es, es un desbalance que tenemos ahí entre que no sabemos qué hacer, sobre todo cuando, como en estos casos, se da en la zona ciega, que es el intestino delgado, donde muchas veces o no tenemos los elementos necesarios, como por ejemplo, que no lo nombraste y seguramente debe ser porque no te convence, la PILCAM, la endocámara, que nosotros, para empezar en Córdoba, no está muy disponible y la verdad es que no nos dio resultados. Después me gustaría un comentario tuyo. Y después, ahí como vieron, la angiografía, en el primer caso, donde más participó Alejandro, no tuvimos una imagen clara y decidora, ¿no? Pero en definitiva, eh, siempre con el diario del lunes es más fácil. Tal vez este paciente debió haberse operado eh, un poco antes, ¿no? Sí me tocó participar en el segundo caso, mucho más difícil de decidir porque se le dio un diagnóstico, se hizo un diagnóstico temprano, se consultó con los cirujanos vasculares y de acuerdo a la bibliografía indicaron una anticoagulación, pero el paciente no respondió bien, un paciente joven, y nos tocó hacerle la laparotomía y ver que tuvimos que hacer una resección en 12 etapas, porque primero habíamos sido conservadores y veíamos que delante de nuestros ojos se seguía isquemiando el intestino, entonces quedó con muy poco el intestino, entonces eso nos lleva al segundo tema, que es el tema del intestino corto. El paciente, por ahí decíamos, ¿no? Tenía 46 años, tiene 46 años, por eso es que ahora, hace justo un año, decidimos resecarlo. A lo mejor si hubiera tenido 76 años, cerrábamos el abdomen, ¿no? Pero bueno, le dimos la oportunidad y sobrevivió bien. Y luego lo hablamos con Lucio, que estaba, creo que por ahí, el Lucio Obeide, y lo derivamos al hospital privado porque tienen un excelente centro de trasplante de intestino delgado, uno de los pocos que hay en el país. Están trabajando sobre el trasplante de intestino delgado. Pero bueno, en definitiva, el intestino corto es todo un problema. Y en este paciente en particular, y ahí me gustaría algún otro comentario tuyo, Jorge, en los estudios que se le hicieron, resultó tener anticuerpos, autoanticuerpos antifosfolípidos, ¿no? Que para los que no estamos en el tema, resulta que los fosfolípidos son uno de los factores estabilizadores del coágulo y si estos anticuerpos lo atacan, se producen episodios de coagulación masiva, que es lo que tuvo este paciente, con una tremenda coagulación masiva en la vena mesentérica posterior. En definitiva, estoy absolutamente de acuerdo con los excelentes parámetros que yo creo que van a tener que ser revistos una y otra vez en la charla grabada que nos ha dado Jorge. Gracias, doctor García. Doctor Jorge. Sí, mira, bueno, muchas gracias por tus conceptos, pero quizás esto es lo que fuimos recabando con los años, porque fuimos leyendo todo esto, pero hasta que no pudimos actuar con el paciente, ese fue nuestro mayor problema. ¿Qué es? Por eso este libro que se lo acabo de mandar completo, solamente el doctor te lo tiene que enviar por WhatsApp, vos dárselo a tu librero amigo y él te lo imprime. Son 800 hojas, está muy detallado y hay algunas cosas que
cuando lo lea lo vas a ver. Yo pienso varias cosas con esto. La endocámara no es una buena cosa para la hemorragia digestiva baja grave. Yo creo que la endocámara es para un paciente con esas hemorragias ocultas, intermitentes, que no alteran la evaluación del enfermo. Ahora con las nuevas endocámaras que sacan no solo el delgado, sino también todo el colon, también puede mejorar un poco, pero no hubiera sido efectiva para este grupo de pacientes porque cuando ingresaron en la zona del divertículo y unos centímetros antes, iba a fallar ahí. Otra cosa que yo quería destacar de esto, porque muchachos, esto le va a pasar siempre. Cuando el colonoscopista llega al ciego y se mete un poquito en el delgado, ustedes como en una laparotomía de diagnóstico, siempre van a encontrar, ¿qué es lo que mejor nos puede pasar a nosotros? Que todo sangre en el colon y el delgado limpito. Eso no pasa. Los últimos 15, 20 centímetros del delgado, siempre hay algo de reflujo en la sangre. Por eso, una buena táctica es exprimir todo eso para el delgado, poner un clamp y dejar a ver si ahí se vuelve a juntar sangre, porque eso puede indicar que no es reflujo, sino que se está produciendo ahí. A ver, añares atrás, no sé si ustedes lo llegaron a ver, alguno decía que había que hacer colotomías por distintas partes del colon y con el endoscopio hirviendo. Bueno, entonces todo eso sirve, toda esa experiencia en un momento determinado sirve. Porque si no, usted siempre va a encontrar 20 o 30 centímetros del delgado con sangre, y eso es importante. Ahora, otra cosa importante, en este paciente del divertículo primero se hizo un angiotac, ¿no? Y después un arterio. ¿Correcto? Sí, correcto, doctor. ¿Y por qué no se hizo el arterio primero? Bueno, esa es la pregunta que yo le voy a hacer a todos, porque una de las cuestiones que usted puso ahí muy bien, tener un servicio de hemodinamia que el hemodinamista sea especialista en aparato digestivo. Nosotros tenemos especialistas en la parte cardiovascular y siempre reniego y negamos y nos peleamos. Yo te acompaño, vemos juntos la arteria, la mesenterio, superior, la inferior, sí, pero y discutimos la anatomía porque nuestros especialistas se dedican prácticamente a la parte cardiovascular. Entonces, se hizo esta imagen y tuve que irse a consultar con distintos especialistas, uno de ellos el doctor Tanga y su equipo, para darnos un diagnóstico más específico de la sospecha, ¿no? Y asimismo, con una buena arteria que hicieron, tenían dudas dónde era el territorio del sangrado. Pero este tema de tener un especialista en hemodinamia que se dedique a digestivo es difícil. No sé, Lucio, vos, ¿cómo actúan ustedes en tu centro? Bueno, primero que todo felicitar al servicio de cirugía del Sanatorio Concagua y Jorge, felicitarte. Te digo que el resumen de tu charla me ha dado, no sé cómo me ha dado paz, porque cada vez que tenemos una hemorragia digestiva grave, que gracias a Dios no son muchas, no tenemos la experiencia que tienen ustedes, es un caos. Es un caos. Todos los años hacemos una reunión de todos los servicios claves del hospital, incluyendo los internistas, para tratar de protocolizar, y nunca nos ponemos de acuerdo o sea, nos ponemos de acuerdo en la teoría, hacemos los algoritmos, ponemos en las historias clínicas las guías de trabajo, los protocolos, como tenemos en muchas otras entidades, pero cuando llega el paciente, hacemos agua. Por todas las dificultades que vos describiste y que uno ve que ocurre siempre. Es muy difícil el diagnóstico etiológico, la localización, cuándo operar, y los tiempos van cambiando. Lo que sí, el año pasado, en la última reunión de actualización, entre comillas, pusimos primero la angiotac antes que la angiografía. O sea, le hacemos una tomografía con 4 fases, o sea, tiene que estar bien realizado el uso de contraste. O sea, el técnico tiene que saber qué es lo que buscamos. O sea, porque con una fase sola de contraste no nos sirve, tenemos que tener una muy buena fase arterial. Entonces tiene el mismo valor diagnóstico que una angiografía. No tenemos el valor de hacer la terapéutica en ese mismo momento.
Sabemos que tiene una tasa cercana diagnóstico al 60%, como 50 y pico, como pusiste vos, Jorge. Y eso porque pasa, como creo que le debe pasar a todo el mundo, que es desesperante, que el paciente sangra masivamente, se hipotensa, creemos que deja de sangrar o no tiene el volumen de sangrado para que el método de diagnóstico sea, digamos, nos muestre ese sangrado como mostró Jorge en la foto. Nosotros tenemos disponibilidad las 24 horas de buenos técnicos de tomografía, de médicos y de hemodinamistas. Si la tomografía nos da el diagnóstico del sitio, y bueno, vamos a ver, de acuerdo a cada paciente en particular, a cada situación, vamos a ajustar todas las herramientas que tenemos. Quizás si la tomografía nos dio que que era un Meckel sangrando, seguramente lo íbamos a operar y no le íbamos a hacer una embolización por arteriografía. Si pensamos que era una malformación vascular en un paciente grande, quizás lo llevábamos a arteriografía y lo embolizamos. Pero, digamos, ese es el comentario mío en cuanto a que nosotros hemos puesto ahora como primer estudio en la hemorragia digestiva baja la tomografía en 3 o 4 fases de contraste. Y después el comentario del segundo caso, quiero aclarar que en nuestro hospital y en nuestro servicio no tenemos y no creo que tengamos centro de trasplante de intestino delgado. Sí, el doctor Álvaro Alcaraz tuvo un año en el MCI del Jackson de Miami, que es el centro que más trasplante hace, porque si bien seguramente nunca vamos a tener volumen para hacer trasplante de intestino, es un centro donde te forman muy bien en rehabilitación de intestino corto, rehabilitación intestinal. Entonces, por eso que este caso de la isquemia, que me parece que actuaron en forma perfecta en resecarlo porque era joven, y ese paciente ahora, pocos meses después, está sin nutrición parenteral, está comiendo porque tiene su duodeno, tiene un poco de ayuno, un poquito de ilion y todo el colon. Entonces se pudo, digamos, tiene muy buena calidad de vida y está con su anticoagulación por su síndrome antifosfolipídico. Tiene un síndrome hipercoagulable. Lo que decía Daniel García Andrade en cuanto al síndrome antifosfolipídico, o cualquiera de los síndromes estos hipercoagulables, es un antifosfolipídico de este paciente. Nosotros hemos visto pocas trombosis agudas, pero sí vimos muchas trombosis portales por estos síndromes hipercoagulables que producen las cavernomatosis y otros problemas, varices esofágicas, etcétera, etcétera. Pero así en agudo, siempre hay que investigarlo, pero no hemos visto poco y este caso, bueno, la verdad que le salvaron la vida al ser radical. Yo creo que ante la duda en una persona joven, y hoy 70 años también es joven, yo creo que si tenemos pequeños segmentos de intestino delgados viables, hay que resecarlo y después se verá si el paciente salva. Y felicitar a la terapia intensiva que salvó ese paciente, como dijo el doctor, como dijo Jorge, que hoy nos ayuda tanto los cuidados intensivos, que esos viejos criterios de la hemorragia digestiva, de tantas unidades, de la edad, no tenían el manejo hemodinámico y los monitoreos que tenemos hoy en día. Bueno, espero haber respondido, me extendí un poquito de más, pero Gracias, Lucio. en cuanto a la tomografía, hemos puesto la tomografía primero. Sí, si me permiten, a ver, esta reflexión, por llamarla de alguna manera, es a los que nos toca conducir y enseñar. Verdaderamente, Lucio, lo que le pasa a ustedes, Daniel, ahí lo vi a Lada hace un ratito, y es lo que pasa en todo el país. Esto no es una cuestión de ustedes. Nosotros acá, a 20 kilómetros del obelisco, 20 kilómetros del obelisco, yo hay paciente que por su obra social le puedo hacer la arteriografía, pero si lo tengo que embolizar, tiene que ir a otro lugar. Por convenios institucionales. Tuve mi primera parte de mi experiencia en arteriografía con la doctora Gloria Díaz y Salvidea. Después seguí con García Mónaco, ¿sí? Que es el que escribe el libro de arteriografía que
si lo pudieran leer mañana a la mañana los muchachos, grabarían un montón de cosas en su cabeza. Pero después me tocó lidiar con un equipo, un Philips 50900 XL con levantavidrio automático, con todo lo que ustedes quieran, pero el que me analizaba la arteriografía digestiva, ¿sí? Era alguien que sabía mucho de otras cosas, pero poco de eso. Y ahí nosotros bajamos la posibilidad de hacer diagnóstico de signos indirectos de sangrado, que son importantísimas, los ovillos vasculares, el retorno venoso, el enlentecimiento del flujo, un montón de cosas que no están al alcance del cirujano finalmente, si no está súper interesado en el tema. Después, claramente, te llaman a consulta, vos llegaste el lunes a la mañana, tranquilo, ya tenemos el diagnóstico de todas estas cosas, pero a mí no me parece una cosa errada la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía en un minuto, no sé, 3 minutos le puede llevar el estudio de las 4 fases. Vamos a ponerle 10, un 64 pistas, un 128 pistas en ese tiempo. Usted por lo menos tiene el diagnóstico de localización. Después decide si vamos a hemodinamia, porque usted puede ir a hemodinamia, pero si no está, son las 2 de la mañana y no está el que tiene la llave del candadito donde está la endoesfera, no lo puede embolizar. Y estamos como cuando vinimos de España. Entonces, usted puede adelantar el camino al quirófano de ese paciente por la patología, como le pasa a ustedes, o porque no tengan la arteriografía después. Porque ¿cuándo hay que hacer arteriografía? Cuando yo tengo la posibilidad de hacer arteriografía y en el mismo momento embolizar. Porque si no, pierde la magia, pierde la rentabilidad del procedimiento. Entonces, eso es lo que pasa. Y las hemorragias digestivas bajas, graves, van a seguir por muchísimos años más generando esto. Generando, esperamos, no esperamos, vamos ya, vamos menos. Discutimos en hemorragia la transfusión, que del primer caso lo transfundieron antes de llegar, tenía 9 de hemoglobina antes de llegar al centro de ustedes. Nosotros nos transfundimos, un muchacho joven sin descompensación hemodinámica con 9 de hemoglobina, no lo transfundimos. Y después estaba en 4 la hemoglobina. Entonces, todo eso, la clínica y ver estos casos, a estos muchachos no se les borra más este caso. Cualquiera que entre con un sangrado bajo, que tenga 35, 40 años, van a pensar en un Meckel. Ahora, a ese paciente, usted en la guardia, se pillo, hágale una endoscopía, no vaya a ser que esté sangrando un hemorroide, alguna otra cosa que se le pase. Entonces, eso es importante, que ustedes empiecen a categorizar y que después, como en el segundo caso, por ejemplo, que yo me lo recuadré así. Señores, dolor abdominal, hematoquesia y restos de mucosa o de tejido moco en el tracto rectal, eso es una isquemia en algún lado, no hay mucha vuelta. Entonces, esas son las cosas que nosotros le tenemos que poner a los chicos en la cabeza. Esos tips, pac, ahí usted encasille, clasifique, vea si su paciente es de riesgo o no. Con cosas fáciles, con cosas simples, pero que llevan tiempo transmitirlas. O al menos a nosotros nos lleva mucho tiempo y por lo que estamos hablando me parece que a ustedes también. Sí, la verdad, Doc, tener una unidad de sangrantes con todas las especialidades que trabajen al unísono, que se especialice en cada región, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, en honor al tiempo, son las 20:15, ya nos hemos pasado, para dar un cierre final. Sí, Doc García, le queda la palabra por Lada, que lo tengo ahí, también que quiere dar 2 palabritas, pero bueno, lo escucho. Una pregunta breve para Jorge, y después sí me gustaría oír la palabra de Paul, que ha sido y es el jefe de un enorme hospital como es el Hospital de Urgencias de Guardia. En este caso, Jorge, el segundo, nosotros pensamos de entrada en una isquemia, pero por eso se hizo la interconsulta, por eso se pidió la tomografía como mejor método para verla, y ahí no me la reveló porque es muy bueno el tomografista e informó la trombosis. Pero se hizo la indicación que según la bibliografía es la adecuada, la anticoagulación. Pero la anticoagulación es una girola revoleada al aire. Nunca se sabe si va a detener la progresión de la trombosis o no, como en este caso, ¿no? Así que bueno, lamentablemente, a pesar de que tengas hecho un diagnóstico más o menos temprano, porque el paciente consultó cuando ya tenía 48
horas de dolor en la Claro. casa, ¿no? A pesar de eso, puede que no sean efectivos los tratamientos médicos y termines con una cirugía de necesidad. Sí, eso claramente tenés razón. Y a mí lo que más me impactó de esto es que ustedes pudieron detectar una enfermedad o un factor procoagulante, que lo dice en cualquier capítulo de un libro cuando uno va a evaluar trombosis venosa mesentérica, y que nosotros, los cirujanos, estamos bastante lejos de eso. Nosotros, si el paciente tiene una pancreatitis, por ahí lo pensamos, si tiene una cirugía hace poco tiempo también, grande, mayor, del mi abdomen superior, ponele, pero de las cosas procoagulantes, que son finalmente las que producen esto, y por eso esto anda bien con lo que anda, que es con la heparina. Ahora, ustedes tuvieron un paciente que entró y podría haberse encasillado como una hemorragia digestiva, y lo que lo llevó al enfermo a todo eso, finalmente es la sepsis endotóxica que el paciente tiene. Porque ahí está el problema de este enfermo, que en la segunda parte el paciente se te pone con todos los parámetros de laboratorio y todo lo demás que indican la sepsis, y eso es por la reabsorción de todo esto, de la isquemia que tiene. Claramente hicieron lo que a todos nos gusta y hemos trabajado bastante en estos últimos años, que es control de daños, que por ahí Paul también tiene muy buena experiencia en eso, porque ustedes hicieron un control de daño, cortaron tracts, ostomía, nadie se le va a ocurrir una cosa, muy factiblemente, porque a mí me ha pasado, esa isquemia que se le hizo en el cabo proximal haya sido porque por ahí la intención de tener un pedacito más de intestino hizo que uno dejara una zona que estaba media, a ver si se recupera, porque si se recupera estos 20 centímetros son buenísimos, pero sabiendo que a las 48 horas por ahí lo tenía que, pero está bajo control, porque el paciente iba a salir de ese episodio y por eso el abdomen abierto y el control de daño. A mí la verdad que los dos casos me encantaron. Claramente los 48 años a este muchacho le hicieron muy bien, ¿sí? Y la parenteral, que es algo también que los cirujanos tenemos muchos, entre los que me incluyo, tenemos un hueco importante que es la alimentación en el grupo de pacientes que nosotros operamos por cuestiones graves, que muchas veces no le damos la importancia que tiene que tener. Pero eso es así el flash que tengo de estos pacientes que me han tocado y que por ahí se te isquemió eso, pero a ver, como una isquemia controlada, por decir algo para que fuera mejor, porque a veces uno lo salva al enfermo de una patología grave y lo mete en otra más grave, que es el intestino corto. Bueno, para ir cerrando, Paul Lara, te damos la palabra y después le damos al doctor Lucio para el cierre. Gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Jorge Latif, brillante tu exposición, el resumen que he hecho es bárbaro. Creo que los dos casos muy interesantes. Nuestra experiencia es casi similar. Gente joven, divertículo Meckel, en la gente más, digamos, mayor, de 50 años, siempre los trastornos de trombosis. En nuestra experiencia, además de lo que ha dicho Daniel, el síndrome antifosfolípido, si bien es un hombre, pero es raro, nosotros hemos tenido mujeres y además deficiencia de la vitamina S, también hemos visto que hemos tenido problemas de coagulación y hemos tenido trombosis, tal vez no de tanto largo, de tanto tiempo, digamos, de tamaño o de longitud del intestino, sino a veces nos ha tocado resecciones parciales y que se han utilizado las dos formas, o hacer anastomosis de acuerdo al cirujano que vea viable, o si no, como de salvataje hacer dos cabos, como hicieron con ese paciente, y va muy bien. Yo creo que finalmente, para resumir, la cirugía todavía lamentablemente en este tipo de paciente, tiene un acto muy importante, ya sea que esté en un centro donde tenga todo o en un centro que no lo tenga. En una forma u otra, en los dos casos, teniendo todo y haciendo todo muy bien, terminaron la cirugía. Y eso no hay que enseñar a la gente joven que se puede encontrar en una situación donde puede realizar todos los elementos tecnológicos, pero a veces tiene que dilucidar y realizar una conducta terapéutica quirúrgica de acuerdo a los criterios, Jorge, que vos expusiste muy bien. Muchas gracias por permitirme hacer el comentario nada más.
Gracias, Paul. Te doy la última palabra para que hagas el cierre como vicepresidente de la asociación. Ya nos hemos recontra pasado en tiempo, pero es un tema muy apasionante para todos. Así que bueno, Lucio. Bueno, en nombre de la Asociación de Cirugía, agradecemos profundamente, doctor Latif, porque la verdad que fue un aporte valiosísimo a tu presentación, y a los doctores Rubén y Figueroa felicitarlo por esta presentación, y a todo el servicio del Sanatorio Aconcagua. La verdad que nos deja muchísimo la reunión científica de hoy. Muchas gracias. Gracias Bueno, a todos. muchas gracias a todos, para cualquier momento y esperando para fin de año el relato de abdomen agudo, Gracias, Iván. Nos veremos. Paul, Claro. Gracias, Jorge. Estaremos ahí. Un si Dios abrazo, quiere. Jorge. Un Saludos, abrazo. muchas gracias. Chao, Adiós. Lucio. Chao. Chao, gracias. Chao, chao, Jorge. Chao, amigos. Chao, chao, Paul. Chao. Escuchame, profesor, todavía no te desconectaste. Ahí yo a tu WhatsApp te mandé. Felicitaciones, Jorge. Ah, Carlos, ¿qué haces? ¿Bien? ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Brillante como siempre. Gracias, Carlitos. Gracias. No, en serio, es decir, súper, pero súper interesante y bueno, no me llama la atención viniendo de Ah, las charlas tuyas. Es que son algunos como vos realmente saben hablar, saben exponer, saben decir las cosas que a lo mejor uno también las conoce, pero no las expresa de la forma que lo simple, así, que le sirva a la gente joven como lo haces vos. Realmente te lo digo. dale, gracias, Carlitos, gracias.